El aviso parroquial de siempre, como saben, esta sesión está siendo traducida al inglés y al portugués al mismo tiempo, porque el idioma de la sesión de hoy va a ser en español. Así que quienes deseen escuchar la sesión en estos idiomas pueden ir a el botón del mundo que está abajo e seleccionar el idioma de su preferência. Para o pessoal que fala português, saibam que essa sessão está sendo traduzida para o português também. Então, se vocês preferem ouvir a sessão em português, podem fazer clique no ícone do mundo que está lá embaixo na janela do Zoom e aí selecionar a língua português. For those who speak English, we will have a live interpretation of this session into English. The original language will be Spanish. So if you prefer to listen to this session in English, you can click on the icon of the word that it's down below on the Zoom window, and you can select the English language there. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Vamos a comenzar. Con la sesión del día de hoy. Muy bien. Ahí estamos, como saben, les damos la bienvenida a este ciclo, a este programa de entrenamiento virtual que se hace en el marco de la 12ª edición de nuestra rueda de negocios LAC Flavors, que es la rueda de negocios del sector de alimentos y bebidas, organizada por el sector de integración y comercio del BID. Como dije recién, estas sesiones van a tener interpretación simultánea en español, inglés y portugués, así que pueden seleccionar su idioma preferido en la ventana de Zoom y mantenerse ahí durante toda la sesión, que va a ser todo traducido. Mi nombre es Luciano, yo hago parte del equipo de Conecta Américas, aquí del sector de integración y comercio del BID. Está ahí mi correo electrónico, así que cualquier duda que tengan sobre estas sesiones, sobre las grabaciones, sobre los certificados o sobre Conecta Américas y lo que nosotros hacemos, pueden escribirme ahí al correo. Como saben, este ciclo es un espacio virtual donde vamos a abordar temas de interés para la industria y la conexión de las empresas proveedoras de la región en el mercado internacional. Y esta semana ya hemos tratado muchos temas en las 3 sesiones que pasaron. Nos quedan las últimas 2 sesiones. Abordamos temas de tácticas para establecer precios competitivos, el uso innovador de herramientas digitales para maximizar el alcance de nuestras operaciones. Vimos ayer de la mano de Meta, y cómo superar desafíos en el comercio global. La sesión de hoy va a tener solamente 1 hora, a diferencia de las sesiones anteriores. Y recuerden que todos aquellos que participen de al menos el 80% del total de las sesiones van a poder solicitar su certificado de participación. Mañana, al finalizar la sesión, la última sesión, vamos a explicar cómo solicitar el certificado, así que no se preocupen que mañana vamos a dar toda esa información. No les quiero robar más tiempo de esta sesión, tenemos mucho para hablar, así que todo el tiempo que tengamos va a ser bien aprovechado. Vamos a tener el honor de contar con Lautaro Martín Ramírez. Él es mediador, especialista en políticas de integración, especialista en docencia universitaria y magíster en integración latinoamericana. Lautaro también ha sido asesor legal y técnico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina en las negociaciones Unión Europea-Mercosur. Fue consultor en negociaciones comerciales con los Estados Unidos y China en la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, también de la Nación Argentina, y actualmente se desempeña en calidad de secretario de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de La Plata. El tema que vamos a ver hoy con Lautaro, vamos a aprender más sobre normas ambientales y reglamentos técnicos al comercio de alimentos y bebidas, y vamos a analizar algunas soluciones a futuro. Como decía al principio, la presentación el día de hoy va a ser en idioma original español, así que recuerden activar el idioma preferido en la parte inferior si quieren escucharlo en inglés o en portugués. Así que eso es toda la presentación. Lautaro, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros, y ahora sí, el piso es tuyo. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de esta actividad. La verdad que estoy muy contento de compartir con ustedes esta hora que vamos a tener hoy y mañana. ¿Pueden ver ahí el PowerPoint? Ahí está.
En un segundo. Ahora pueden ver grande, ¿no? Todavía no. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Bueno, Sí. quiero agradecer, perdón por esta cuestión. Primero pido disculpas por la voz. Les contaba que estoy saliendo de un estado gripal bastante grande, así que si no se entiende algo, lo que fuera sin problema, me pueden volver a preguntar. Agradezco al BID, bueno, a los auspiciantes de esta actividad, por supuesto, al INTAL, Conecta Américas, el Gobierno de Brasil, la Ministerio de Desarrollo, Ministro de Comercio y Servicios, y Apex Brasil por la oportunidad de poder charlar hoy un tema que realmente viene creciendo de manera abismal y que nos está empezando a pasar por arriba. Por eso me parece que es importante que tengamos estos lugares de reflexión para poder estar todos al menos en la misma página en cuanto a qué es lo que está pasando en el plano internacional respecto a las normas ambientales y los reglamentos técnicos en el comercio de alimentos y bebidas. Sabemos que son cuestiones complejas, sabemos que son cuestiones que crecen permanentemente, sabemos que son cuestiones que nos vienen un poco impulsadas desde afuera y quizás se nos presenta a veces con alguna complejidad en cuanto a comprender realmente qué es una norma técnica, qué es un reglamento, qué es un estándar, cuál tengo que cumplir, los tres, uno, alguno, ninguno. Entonces, en la sesión de hoy, que vamos a trabajar con este tema, ¿no? Normas ambientales y reglamentos técnicos en el comercio de alimentos y bebidas, pensando un poco en qué soluciones podemos encontrar a este mundo que nos toca transitar hoy en el plano del comercio internacional. Ya los aranceles los trabajamos en su momento, la OMC, el GATT, otros organismos los han ido disminuyendo. Las medidas arancelarias también se trabajaron muchísimo, con mucho hincapié en su eliminación, su reducción para facilitar el comercio. Y ahora tenemos como un reverdecer de estas medidas que nuevamente ponen en jaque unas cuestiones a la libre circulación de mercaderías. Entonces, es importante que como productores de alimentos o productores de bebidas, fabricantes, exportadores, que intermediamos en la cadena, o los insumos, que las conozcamos, al menos para saber cuáles son las tendencias globales en estos temas y obviamente tratar de empezar a ajustarnos a estos nuevos requerimientos, porque lamentablemente de no ser así, nos vamos a quedar fuera de los mercados internacionales, porque cada vez son más competitivos, y la competitividad justamente viene dado por estas normas ambientales, el cumplimiento de estas normas ambientales, y el cumplimiento también de los reglamentos técnicos. Ahora vamos a ver bien de qué se trata cada uno. Así que un poquito a modo de presentación, nosotros vamos a trabajar con estos cuatro ejes durante esta hora que tenemos para poder charlar. De todas maneras, pueden hacer las preguntas que quieran, que después al final las vamos a responder. Al final de la presentación está mi contacto también, por si quieren que sigamos una conversación por correo, quieren más material o biografía o lo que fuera que ustedes necesiten. Entonces vamos a ver en primer lugar la diferencia y las semejanzas, ¿no? Entre norma técnica, reglamentos técnicos y estándares. Muchas veces hablamos con colegas, amigos, y no sabemos bien la diferencia entre norma, reglamento, estándar. Bueno, porque tengo que cumplir un estándar, cumplo una regla. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Lo vamos a ver ahora para saber bien de qué hablamos cuando nos referimos a estas cuestiones. En segundo lugar, como estas normas, reglas, estándares se aplican a todos los sectores, vamos a focalizar el objeto de análisis en el impacto en el sector de alimentos y bebidas, obviamente. Vamos a ver cuáles son las nuevas notificaciones o dónde están los puntos más nuevos respecto a los reglamentos técnicos, qué están haciendo los países a nivel global y qué está haciendo América Latina también en este sentido, quiénes son los países que vienen también jugando con estas reglas, quiénes son los países que están promoviendo más reglas de materia de estándares ambientales aplicadas a estas cuestiones. Y por último vamos a ver algunas soluciones o algunas ideas, vamos a trabajar de qué manera podríamos eh, nosotros, bueno, como asesores, las empresas que fabrican, los intermediarios, los que participan en las cadenas productivas de valor, de qué manera pueden empezar a trabajar con estas cuestiones. De todos modos, mañana tenemos una segunda sesión donde vamos a bajar un poco más a la práctica esto de la implementación y el cumplimiento de estas medidas o estándares con algunos casos concretos. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para certificar la huella de carbono? ¿Cómo hago yo para certificar alguna otra medida vinculada al ambiente? Eso lo vamos a ver mañana. Tal vez un poco más amplio para ver el escenario global y mañana sí lo vamos a bajar un poquito más a la práctica con las certificadoras, bueno, otras cuestiones más puntuales de algunos sectores dentro del rubro de alimentos y bebidas. Entonces, bueno, empezamos a caminar y acá, como pueden ver, yo les traje igual el PowerPoint, solamente lo van a repartir, lo van a tener todos ustedes. Si no, después me lo piden, se lo mando por correo sin problema.
Entonces tenemos que primero entender a conocer cómo son los andariveles, ¿no? Nosotros generalmente estamos dentro de nuestras empresas viendo la forma de cómo producimos, cómo trabajamos y lo demás, cómo mejoramos nuestras producciones, y empiezan a aparecer normas técnicas, reglamentos, estándares. Bueno, pero que es todo lo mismo, es diferente. ¿En qué se diferencia? Entonces me pareció importante como un punto en claro, que dejemos en claro esta cuestión de qué hablamos cuando nos referimos a cada uno de estos conceptos. No es lo mismo que yo cumpla una norma técnica a que yo cumpla un reglamento técnico, ni tampoco la función de para qué las voy a cumplir. Entonces, a modo de síntesis y súper rápido, esto obviamente tiene muchísima complejidad, pero la idea de esto era que, o sea, sepamos de qué hablamos cuando vemos cada una de estas cuestiones. Cuando hablamos de norma técnica, fíjense que son establecidas por consenso y las aprueba algún organismo reconocido. Lo que hacen estas normas técnicas son fijar reglas, directrices para procedimientos y para lograr la mejor forma de producción o un nivel óptimo en cuanto a conocimiento de la técnica. Es decir, estas normas técnicas a mí me hacen ir avanzando en la forma de producir para yo ser más competitivo, o sea, ser más eficiente y más competitivo. Generalmente están vinculadas con la calidad, con la seguridad, con la interoperabilidad, con la inocuidad, generalmente de los alimentos, con la compatibilidad de productos, procesos y servicios. O sea, esto aplica transversalmente a todas las disciplinas y estas normas aplican a todo el comercio en general. Después vamos a ver puntualmente cuáles son las que aplican a los alimentos. Respecto a los reglamentos técnicos, que son los más complejos, son disposiciones que ya son obligatorias, que las crea una autoridad competente, generalmente los estados o los gobiernos, a través de secretarías de comercio, de aduanas y lo demás, crean estos reglamentos basados en cuestiones técnicas y con criterios de calidad. Es decir, si yo le voy a exigir a mis productores nacionales que tal y cual alimento no use tal o cual, no sé, especie, porque puede pasar tal o cual cuestión, también se la voy a exigir a todos los que me exporten o a todos los productos importados que cumplan con esta norma. Entonces, el reglamento técnico no solamente obliga a mis nacionales a fabricar de determinada manera una mercadería, sino que también obliga a los importadores a que cumplan con esas reglas de las mercaderías que traen de otros destinos. Entonces, acá empieza a complejizarse un poco más porque yo para acceder a ese mercado voy a tener que cumplir con ese reglamento técnico, si no, no me van a dejar entrar, por no cumplir con ese reglamento. Estos reglamentos generalmente tienen por finalidad proteger la salud, la seguridad, el medio ambiente o los intereses económicos de los consumidores. Acá hay mucho también de etiquetado, de envases, de envases de un solo uso, del pegamento que va detrás de la etiqueta del frasco, de información al consumidor, esto que los envases cada vez tienen más texto para que el consumidor sepa, bueno, dónde reclamar, dónde puede devolver, si lo come y está en mal estado, dónde puede pedir auxilio, todas estas cuestiones que son de etiquetados son propios reglamentos técnicos que se basan muchas veces en las normas técnicas y el estándar son especificaciones técnicas que son establecidas por consenso, nos ponemos de acuerdo nosotros, lo reconocemos dentro de un proceso, dentro de un producto o de un servicio. Entonces también acá está la forma transversal desde dónde aparece ese estándar. Puede ser en la fabricación, puede ser en el envasado, puede ser en la cadena productiva en total, ahora vamos a ver un poco más de detalle, que aparece en toda la cadena de suministro estos estándares. Pero yo puedo tener un buen estándar de cultivo de soja, pero cuando lo empiezo a producir lo contamino y pierdo lo que ya produje para atrás, bien. Entonces, es toda una cadena de estándares que yo tendría que cumplir según la etapa o el proceso o el servicio. Y estos también los desarrollan tanto organismos nacionales como internacionales. Y tienen también por finalidad asegurar la calidad, la eficiencia y la seguridad. Los tres, obviamente, son importantes, son diferentes, buscan diferentes cuestiones, vamos a ver las semejanzas y diferencias. Pero lo que nos tiene que preocupar a nosotros son cómo certificamos los estándares que se van a convertir posteriormente en reglamento técnico. ¿Cómo funciona esto? Un Estado, antes de crear un reglamento técnico, lo que hace es pone en funcionamiento una norma técnica. La norma técnica lo que hace es un periodo que se llama ventana para que toda la industria nacional se adecue a su forma de producir bajo este estándar o requerimiento. Y una vez que pasó ese tiempo de X cantidad de años, es que esa norma se pasa y se convierte en reglamento técnico, porque ya todos mis nacionales lo cumplen. Entonces yo tengo que empezar a exigir a los importadores que traigan mercaderías con la misma calidad que yo le exijo a mi industria nacional.
de que lo más importante, ahora vamos a ver los reglamentos técnicos, que se le agrega otra complejidad actualmente, que es el ambiente. Antes teníamos reglamentos vinculados, perdón, reglamentos vinculados a formas de producir, a qué insumos podía usar o no, límites mínimos y máximos de alguna determinada cuestión dentro de la mercadería, volúmenes, bueno, el sistema CIMEL, obviamente de pesos y medidas, cumplir con esos requisitos también que forman parte del elemento técnico, ¿no? Si van a ser kilos, van a ser libras, cómo se va a distribuir todo esto dentro de las unidades de consumo final, voy a vender por mayor, a granel, bueno, esas cuestiones. Entonces, a esta complejidad ahora se le suma también la sustentabilidad o la gestión ambiental, que es el punto que vamos a ver un poco más de profundidad en la charla de hoy, que es esto de los reglamentos técnicos vinculados al ambiente. Entonces, esperen que no me pasa. Ahí. Entonces, un ejemplo de cada uno, les traje acá norma técnica, por ejemplo, es esta ISO 22000-2018, que lo que hace es establecer requisitos para un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, de punta a punta. Entonces, ¿quién la aplicaría? Una planta procesadora de alimentos, la puede implementar esta ISO 22000, para gestionar y controlar los riesgos de seguridad alimentaria. Esto incluye además prácticas de higiene, control de calidad, trazabilidad de los productos, materia prima, hasta el producto final, o sea, envasado y en góndola del supermercado. Entonces, esta norma técnica, si bien en principio no es obligatoria, si nosotros estamos pensando en seguir compitiendo en el plano internacional y seguir manteniendo los mercados que ya tenemos, o acceder a los mercados, una alternativa sería, bueno, empiezo a trabajar con una norma técnica, empiezo a mi planta a ponerla a punto, para yo el día de mañana ya tener todos los procesos ya realizados. Esto es un periodo que lleva auditorías, sistema de mejoras, revisión de procesos. Lo interesante de todo esto y para los que fabrican y producen alimentos es que la certificación genera mayores ingresos. ¿Por qué? La certificación de cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque se van a ver más eficientes al momento de producir. Entonces, donde había un desperdicio de recursos, donde había un desperdicio o una forma desorganizada de personal, donde había procedimientos no muy claros, entonces había esas pérdidas de tiempo o esas pérdidas de insumos, o cuándo llega la mercadería, cuándo sale. Todo eso se revisa también. Entonces, a- aplicar para certificar alguna de estas normas me va a llevar a mí, como dueño de la empresa, a revisar muchas cuestiones más allá de lo que voy a certificar finalmente. Entonces, yo ahí voy a optimizar procesos en todas mis cadenas dentro de la empresa, en mis diferentes áreas administrativas, en mis diferentes áreas de comercialización, en mis diferentes áreas de producción, en mis diferentes áreas, no sé, de logística, comercio exterior. Entonces, ahí yo veo, me salgo del foco y veo el bosque, no el árbol. Entonces, de esa manera yo voy a poder empezar a pensar mi forma de trabajo de otra manera. Y obviamente esto me va a redundar en beneficios económicos, por supuesto. Más allá de estar cumpliendo con estas normas ambientales, que son exigencias que quizá vienen desde otros o desde nosotros mismos queremos empezar a trabajar de esta manera, porque lamentablemente si no lo hacemos hoy, y no es mañana y no es pasado, en 2 meses, 3, 4 años, 5, 10, 20, si no lo vamos a trabajar, nos vamos a quedar fuera del mercado, ese es el punto. Cada vez son más exigentes los estándares, vamos a hacer un poquito más. Cada vez se ponen más espesas estas cuestiones, porque antes era mucho más sencillo poder determinar, bueno, si el plástico es un solo uso o no un solo uso, ahora determinar la erosión del suelo cada vez que yo uso un fertilizante o la erosión, no sé, del suelo cada vez que yo corto un bosque para hacer lo que fuera, es mucho más complejo también la forma de medición y ahí requeremos otros profesionales, no solamente los que trabajamos en el sino ingenieros, bueno, otras cuestiones que también eso es necesario. Reglamento técnico, como les decía, un modelo, un ejemplo, es este de la Unión Europea. Vamos a ver después, mañana vamos a ver un poco los que están vinculados a la huella de carbono y el Pacto Verde, también eso se viene y ya está en curso, con lo cual tendríamos, si exportamos a la Unión Europea, deberíamos empezar a pensar cómo nos adecuamos a esos estándares. Pero bueno, este es un poco más antiguo, el 2004, y lo que hace es requisitos de higiene, que son uno de los más comunes para las empresas, desde la producción primaria hasta la venta al consumidor final. Lo mismo acá, de punta a punta, está el Reglamento Técnico Europeo que le exige a sus empresas dentro de la Unión Europea, también lo exige a aquellos que exportan a la Unión Europea.
que cumplan con estos requisitos de higiene. Por ejemplo, el caso de aplicación es una fábrica que tiene que asegurar las instalaciones, procesos de producción. Bueno, acá tenemos todo, tiene que ver con limpieza, con riesgos, seguridad, higiene, otras cuestiones propias de la fabricación de alimentos, ¿no? Acá también tenemos que ver cuestiones sanitarias, las instalaciones, bueno, los caminos seguros, las temperaturas, limpieza, etcétera. Todas esas cuestiones que hacen a la forma de producir que tiene que ver con la higiene de los alimentos y la forma de fabricar. Y el tercero es el estándar, bueno, el Códex Alimentario, que lo conocen todos seguramente, es la norma general, por ejemplo, para aditivos alimentarios, que este lo que hace es proponer un conjunto de normas sobre el uso seguro de aditivos. Ahora, ¿qué pasa acá? Después cada país va a fijar sus mínimos y máximos. Entonces, por ejemplo, si yo produzco bebidas, refrescos de gaseosas, el Códex me va a dar a mí un estándar en cuanto al uso de las diferentes cuestiones que integran ese producto. Ahora, cada país va a poder determinar cuáles son los mínimos y máximos que va a permitir en su mercado interno. Entonces, si yo produzco gaseosas en Argentina y utilizo ácido benzoico de tanta cantidad y en otro país me dice que ácido benzoico no puedo utilizarlo y tengo que usar otra cosa u otro volumen, obviamente yo tengo que adecuar mi forma de producir para poder acceder a ese mercado. Entonces, son parecidos, pero no son iguales. Acá tenemos entonces las semejanzas y las diferencias. Entre unos y otros, fíjense que el enfoque siempre es técnico en los tres. O sea, siempre atrás hay estudio técnico, no es que un trasnochado dijo, bueno, vamos a hacer esto porque sí, sino que hay un estudio vinculado a los consumidores, hay un estudio vinculado en la mejora del producto, en la eficiencia, en la protección del ambiente. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Todos contribuyen a la calidad y seguridad en mayor o menor medida. El objetivo principal siempre de estas normas, reglamentos y estándares es garantizar la calidad, la inocuidad, la interoperabilidad de los servicios también, o sea, que no se pierda esto que una empresa genera con esta certificación cuando lo sube al camión del flete, el flete no certificó y pierde todo eso que hizo por atrás. Esta interoperabilidad tiene que ver con eso. Y la industria del comercio claramente cada vez empieza a trabajar más con estándares. Seguramente ustedes conocen cientos de estándares. Por ejemplo, uno que es súper sencillo es el de los matafuegos. Todas las empresas tienen sus matafuegos. Ahora, el matafuego requiere la oblea, requiere que no esté vencido, requiere la certificación, requiere cambiarlo cada tanto tiempo, requiere que las distintas letras según el tipo de incendio que yo puedo tener. Todo eso es un estándar que lo rige un reglamento técnico y todo lo demás. Muchas veces trabajamos con estas cuestiones, pero sin saber que estábamos trabajando con, dentro de una norma, un reglamento, un estándar. Entonces, la industria ya está acostumbrada a trabajar con estos estándares y con estos criterios. La diferencia ahora es que empiezan a ser cada vez más exigentes y cada vez más progresivos, o sea, cada vez hay más. Entonces nunca llego como a adecuarme, porque es que me adecuo, empieza a ver uno nuevo y ese nuevo me lo modifican y empieza a exigir algo nuevo y así es como una cadena que no termina nunca. ¿Y en qué se diferencian respecto al origen, ¿no? ¿De dónde nacen? Las normas técnicas los hacen organismos especializados y son voluntarias generalmente. Los reglamentos técnicos los hacen los estados, organismos estatales, ¿no? Y el cumplimiento es obligatorio para acceder al mercado. Y los estándares pueden ser desarrollados tanto por unos como por otros y su cumplimiento puede ser voluntario u obligatorio. O sea, ahí es como que está este mix entre estándar, porque el país, por ejemplo, no te puede exigir, podría no exigirte como un reglamento técnico algo obligatorio, pero te puede recomendar que va a comprar mercadería que cumpla con tal o cual estándar. Entonces ahí ya te está diciendo, no es obligatorio, pero si no lo tenés, no te lo compro. Es otra cuestión que sucede y bastante seguido. Y después la fuerza ejecutoria, ¿no? Que las normas técnicas siempre son obligatorias, o sea, si yo no las cumplo no puedo acceder al mercado. Los reglamentos técnicos, perdón, las normas técnicas no son obligatorias, los reglamentos técnicos sí son obligatorios, y los estándares pueden ser tanto obligatorios como voluntarios, como recién veíamos. ¿Cuál es la relación entonces entre todo esto que les vengo contando hasta ahora y el comercio internacional? Fíjense, el vínculo entre los estándares, los reglamentos y el comercio nacional es súper importante, porque están los tres interrelacionados con el ambiente. Entonces, para esta protección de sustentabilidad y más desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el sector privado también tiene ODS propios de cumplimiento para poder llevar a buen puerto el futuro de la Tierra y la protección del ambiente y la sustentabilidad, y que se empiezan a relacionar los estándares con cuestiones ambientales. Entonces, estos estándares ambientales, en primer lugar, establecen límites
y directrices para minimizar el impacto ambiental en los productos, en los procesos y en los servicios. Entonces, los que cumplan con estos estándares van a acceder a mejores mercados, a mayores mercados, que son más exigentes. Entonces, cumplir con estos estándares es fundamental para poder seguir, para mantener el mercado o para crear nuevos mercados donde exigen este tipo de normas. Y cada vez más. Y reglamentos técnicos, recuerden que establecen los requisitos de producción para que una mercadería pueda entrar a un territorio de un Estado, que muchas veces se presentan también, obviamente, la contracara de todo esto es que pueden ser barreras no arancelarias, o sea, que no cumple con el reglamento, no va a poder acceder al mercado. Entonces, afecta a las exportaciones. Por eso es importante que si ustedes ya están exportando a determinados mercados, Unión Europea, Estados Unidos, Japón, países desarrollados, tengan presente esto, porque si bien no son obligatorios desde la entrada, porque empiezan como norma técnica, que dejan esos periodos de ventana para acomodar la industria nacional. Entonces, puede ser que en esos países, ahora vamos a ver que hay algunos, algunas normas de esos países, que empiezan a ponerse más exigentes con algunas cuestiones. Entonces, es importante esto en el radar. Yo ya exporto, tengo que empezar a certificar. Obviamente no voy a ir de 0 a 1000, pero sí puedo hacer una norma voluntaria para practicar el proceso. También los costos, ¿no? Porque cada certificación tiene un costo. Entonces, bueno, puedo certificar mi huella hídrica, puedo certificar, no sé, mis emisiones de carbono, puedo certificar la ISO de proceso ambiental, donde yo soy sustentable en toda la cadena. Entonces, bueno, habrá que analizar de todo lo que hay en danza, cuál se ajusta mejor a su empresa. Fíjense, acá les traje algunos modelos, algunos ejemplos, para que tengan presentes de reglamentos técnicos de contenido ambiental, que tenemos primero, por ejemplo, el reglamento REACH, que es de la Unión Europea, sobre registro, evaluación, autorización y restricciones de sustancias químicas. Fíjense que la finalidad es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, y ahí salud humana es amplísimo, con lo cual entraría cualquier tipo de cuestión, y también del medio ambiente, lo cual también es súper amplio, frente a los riesgos que pueden suponer las sustancias químicas que se utilicen en la cadena de producción. ¿Cómo impacta este reglamento en los alimentos? Bueno, acá las empresas tienen que asegurar que los materiales de envasado y los productos químicos que utilizan en la producción de alimentos no contengan sustancias prohibidas. Entonces, quizá en nuestros países nos permite utilizar determinada sustancia, pero cuando yo quiero exportar, esa sustancia está prohibida. Entonces, también acá tengo que hacer este análisis de si lo que yo utilizo en mi país para producir se adecua al país de exportación. Un segundo ejemplo es el Reglamento de la Unión Europea de 178 del 2002, que establece principios sobre legislación alimentaria, crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, define los procedimientos en materia de seguridad alimentaria y cómo impacta en los alimentos es que exige la trazabilidad en todas las etapas de producción, transformación y distribución, lo cual obviamente es costoso y complicado muchas veces poder certificar de punta a punta la trazabilidad o acompañar el producto de punta a punta. Tenemos nuevamente las normas de Códex, que comentaba un poquito antes, que te busca proteger la salud, a los consumidores y asegurar políticas de comercio justas o equitativas. Y el impacto que tiene es que incluye límites máximos de residuos de pesticidas, aditivos, alimentarios, contaminantes, y etiquetado, todo lo cual requiere de protocolos, obviamente, para poder cumplir con estas cuestiones que exige el Código Alimentario. Tenemos esta ley de modernización de seguridad alimentaria de Estados Unidos, que es bastante nueva, que busca asegurar el suministro de alimentos en los Estados Unidos sea seguro mediante la prevención de la contaminación. Entonces, las empresas que exportan alimentos a Estados Unidos van a tener que cumplir con los requisitos de seguridad alimentaria, incluyendo estos controles preventivos y planes de inocuidad alimentaria. Fíjense cómo empieza cada país a exigir certificaciones que quizás hasta no hace mucho no las exigían. Y por último, las normas ISO 14001 sobre el sistema de gestión ambiental. Esta es también busca mejorar el desempeño ambiental a través del uso eficiente de los recursos y la reducción de residuos. Y acá las empresas certificadas tienen que implementar sistemas de gestión ambiental que pueden incluir controles sobre el uso del agua, la energía, los residuos, la producción de alimentos, bebidas, entre otras cuestiones. Entonces, fíjense, como un mismo producto, quizás yo produzco en la Argentina, no sé, galletitas, quiero exportar a la Unión Europea, ya tengo acá dos cuestiones. Quiero exportar a Estados Unidos, tengo otra cuestión. Quiero utilizar, no sé, otro mercado, me exige otra norma. Entonces, no existe una estandarización de estas normas, que es lo más complejo.
Entonces existen procesos de estandarización en curso, pero no es todas las reglas. Entonces tengo que afinar bien el lápiz y decir, bueno, voy por tal mercado, o ya tengo tal mercado, bueno, pongo mi energía en este punto. ¿Qué se está haciendo en razón de esto de la complejidad que existe respecto de estas cuestiones? Entonces, existe la armonización, obviamente los organismos internacionales globales buscan la normalización y esto se hace a través de la OMC, principalmente, que tiene el acuerdo sobre los triángulos de comercio, que lo que hace es analizar y buscar que estas reglas técnicas, estos reglamentos técnicos, no sean barreras artificiales al comercio, sino que efectivamente busquen eso que tienen por finalidad, esto de la inocuidad, la seguridad, la calidad, y no simplemente sea una norma más que limite el acceso a un mercado en lugar de las medidas arancelarias tradicionales. En segundo lugar, se vincula con la protección y la competitividad, esto que les decía hoy. Los estándares ambientales y los reglamentos técnicos protegen la salud del pública, perdón, el medio ambiente, pero también incluyen la competitividad de los productos. Entonces, si mi colega que produce galletitas certifica 4 normas en cuanto a emisiones de carbono, uso del agua razonable, un sistema de reciclaje de, no sé, de lo que le sobra y lo demás, y yo no lo hago, los consumidores van a tender más a ir por este producto que cumple con certificaciones. Fíjense, por ejemplo, que salgo de esta industria, pero vamos a la industria de la belleza, cada vez son más los consumidores que eligen productos no testeados en animales. Entonces, si mi producto no tengo la etiqueta de no testeado en animales, el consumidor va a elegir otro. Entonces, es importante esto de la protección y la competitividad. Para ser competitivo necesito cumplir estos estándares. No tengo mucha opción acá, ese es el problema. Podré seguir accediendo a mercados con estándares más bajos, ahora vamos a ver cuáles son. Pero esos mercados van a terminar agotándose o son muy chicos, porque los que promueven estas normas son los países del norte. Entonces, cumplir con estos estándares además nos puede traer nuevos compradores, o sea, nos puede posicionar en otro lugar como seguros, como alta calidad, nos ubica en otro lugar en la góndola. Entonces es importante también entender para qué sirven estas cuestiones, ¿no? Y en tercer lugar, el desarrollo sostenible. La incorporación de estándares ambientales en el comercio internacional promueve este desarrollo sostenible, como les contaba al principio, vinculado a los ODS, y también alienta a las empresas a que tengan prácticas más responsables desde el punto de vista ambiental. Y esto también es valorado por los consumidores. Fíjense que los envases que son reciclables 4, si son envases de plástico reciclables, si no son envases de un solo uso, no producen animales, que la tinta que se usa en el envase sea, no sé, orgánica y que el frasco no tarde en destruirse en mucho tiempo, que el producto también tenga productos naturales. Entonces, estas cuestiones, también los consumidores son los que exigen estas normas, ¿no? Estos cumplimientos normativos para que los compren. Y no vamos quedando cada vez, no accedemos al mercado y además los consumidores nos eligen. Fíjense, acá les traje un ejemplo para que vean cómo fue el crecimiento de los estándares ambientales aplicables a productos primarios, ¿no? Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, el caso de las bananas, para que en 2008 arrancó con 0 medida y en 2021 no tiene muchas más. Pero fíjense qué pasó, por ejemplo, con el chocolate. Empezamos en 2008 con 0 medida, fuimos subiendo y ya tenemos más. Me llama la atención que no es principio del caso de ustedes, el algodón, fíjense cómo del 2008 al 2021 fueron progresando los estándares en materia ambiental aplicados a estas mercaderías. Entonces, si yo quisiese saber, bueno, yo produzco una mercadería que lleva aceite de palma, puedo hacer la búsqueda de cuáles son las certificaciones que requieren mi producto, me van a aparecer muchísimos. ¿Por qué? Me van a aparecer primero por país, o sea, qué estándar me exige cada país. Segundo, de ese estándar voy a tener vinculados a la forma de producción, a la forma de almacenamiento, a la forma de distribución, a la forma de producción, a la forma de envasado, etcétera. Tercero, si el uso del suelo es sostenible o no. Entonces, cada uno de estos estándares se vinculan a cuestiones transversales a la forma de producir de determinada mercadería. Me llama la atención también el azúcar de caña, fíjense, que es el violeta. Veníamos sin demasiado estándar en 2010, fíjense cómo creció la cantidad, pasamos de tener menos de 5 a pasar a 20. Entonces,
Y esto es lo que sucede en todos los rubros, no solamente en estos sectores primarios o estos productos, o estos commodities, ¿no? Entonces es importante al menos hacer mella y tenerlo presente que esto está pasando. O sea, no me puedo hacer el distraído, no puedo guardar bajo la alfombra, porque tarde o temprano, si yo no juego con estas reglas, voy a quedar fuera del mercado. Fíjense, ahí estoy. Fíjense los países con mayor cantidad de productores certificados. O sea, productores pueden ser empresas certificadas. India es la que mayor cantidad de certificaciones tiene en cuanto a esto que veamos hoy. Puede ser uso del suelo, puede ser uso del agua, del aire, contaminación, limpieza, higiene, lo que fuera. Es el total de, de empresas certificadas que tiene. Perdón. Fíjense, Kenia, los países africanos, ellos tienen muchísima cantidad de productos primeros certificados como agroecológicos u orgánicos. Entonces, trabaja muchísimo la Unión Obrera Africana en estándares para resguardar sus producciones locales. Pues por eso los países africanos están a la vanguardia siempre de esta certificación, pues tienen sus productos naturales, orgánicos, y los producen sin pesticidas y lo demás. Después seguimos, bueno, con unos países de Asiático, acá aparece Perú, como los países con mayor cantidad de empresas certificadas, Colombia, mira acá abajo, China, no es un país con una gran cantidad de empresas certificadas, y bueno, Ruanda y Mozambique. Pero quería que vean esto porque me parece interesante ver también cómo vienen los países con sus empresas certificadas. Yo quisiera saber, no sé, dentro del Mercosur, por ejemplo, todas las empresas con certificaciones, ¿cuántas son? Eh, no lo encontré este dato, pero lo podríamos buscar tranquilamente. Nuestros países, ¿cómo vienen con las certificaciones? O sea, Argentina hoy estaría en qué lugar acá. Estaría por encima de Colombia, por debajo de Colombia, por encima de Perú. También para saber para dónde va la industria nacional. Porque si el gobierno no estimula tampoco el cumplimiento de estas normas, también es muy difícil para las empresas certificar, si no están conociendo que existen, o si conocen no saben cómo, o si saben cómo no encuentran el lugar. Entonces, se requiere también entre el esfuerzo de varios, ¿no? De la empresa en ganas de tener hacerlo, del gobierno promoviendo, bueno, el cumplimiento de estos estándares, de los organismos internacionales, como estamos haciendo hoy en esta conversación que estamos teniendo, que todos ustedes se enteren y conozcan un poco más cómo funcionan estas cuestiones que lamentablemente son las reglas de juego que están ahora y que vienen para quedarse. Entonces, es importante al menos tenerla presente y saber que está pasando esto. Un día nos van a decir, no, no entró el despacho, llegó el contenedor de la Unión Europea y no entró el despacho. ¿Por qué? Ah, porque me exige una norma. ¿Qué norma? Tal y cual. ¿Y pero cómo me exigen eso ahora? No, señor, esta norma está hace 5 años, dimos un periodo de ventana, dimos 3 años de prueba, dimos financiamiento incluso para que usted se acomode, pero bueno, estuvo distraído, no sé. Y pasó ese tiempo y ahora no va a poder acceder al mercado, al menos que haga todo esto de manera rápida, porque si no, viene su competidor y va a ingresar. Ahí vamos. Entonces, algunos de estos estándares vinculados a la sostenibilidad, etiquetas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si alguno de ustedes después me contarán, produce café, hay una que es la 4C, que esta lo que busca mejorar son las condiciones sociales, económicas y ambientales de la producción y el procesamiento del café en todo el mundo. Entonces, si produjo café, tengo acá una norma, un estándar, que podría empezar a explorar. Hay muchísimos estándares. Yo traje ejemplos para que vean cómo son dentro de cada uno de los sectores de la producción o en cada uno de los productos. Tenemos también Bonsucro, que lo que hace es, busca garantizar que la producción de caña y los derivados sea sustentable, o sea, que no matemos el recurso del suelo. Entonces busca crear estándares y la certificación de esos estándares ambientales. La Global Gap, que es un programa que cubre la certificación, acá sí ya no es un producto, sino el proceso de producción agrícola, desde que el producto está en la planta, está en el suelo, o sea, desde la semilla, la forma en que se propaga, cómo se reproduce, o desde que el animal ingresa al proceso de producción hasta el producto procesado, no procesado, o sea, hasta ese momento. Después hay otro estándar que ya son de alimentos procesados. Tenemos también una vinculada al agua, perdón, que es Water Stewardship, que busca la sostenibilidad de los recursos hídricos mediante la adopción y promoción de un marco universal para el uso sostenible del agua.
que busca compensar el buen uso del agua, o sea, no el desperdicio del agua o reciclaje del agua. Entonces, con esto yo podría certificar y tener un beneficio por estar cumpliendo con este estándar que favorece el desarrollo sostenible. Y nuevamente el código alimentario, que es como el clásico, que este tiene normas para alimentos principales como procesados, semiprocesados, crudos, para su distribución al consumidor. Incluye también cuestiones vinculadas a higiene, aditivos, residuos, medicamentos, veterinarios, contaminantes, etiqueta, presentación, método de análisis y todo lo que tiene que ver con la cadena total de la producción alimentaria. Entonces, para repasar esto, fíjense, los estándares ambientales son especificaciones que establecen límites y directrices para minimizar el impacto ambiental de los productos, los procesos y los servicios. De esta manera, los productos que cumplan con estas cuestiones van a acceder a mercados que son cada vez más exigentes junto con los consumidores que también son cada vez más exigentes. Entonces, acá un poquito para dar claridad, puesto que a veces mencionamos el agua, el aire, el suelo, la tierra, qué estándar, qué no estándar, qué regla, cómo se clasifica, cómo puedo agrupar yo los estándares vinculados a la sostenibilidad. Y acá yo tengo 5 ejes de trabajo. Yo lo puedo pensar desde el punto de vista, todos son sostenibles, ¿no? Ambiente puro y duro, y acá tenemos dentro de este el bienestar animal, la protección de la biodiversidad. Bueno, Costa Rica es un país que trabaja muchísimo con estándares de biodiversidad, carbono, cambio climático. Carbono es el que ahora está como el que se está buscando reducir las emisiones, lo vamos a ver mañana esto. Entonces cada vez hay mayor cantidad de certificaciones vinculados a la huella de carbono, a la reducción del carbono, etcétera. Gestión del agua, gestión de bosques, gestión de residuos, gestión de suelos, producción orgánica, uso de sustancias químicas. Tenemos también cuestiones sociales como bienestar animal. Voy a por un poquito porque estamos menos cuarto. Ético tiene que también muchos, seguramente han escuchado hablar de compliance, el due diligence, dentro de calidad, inocuidad alimentaria, calidad de productos, procesos de producción, y económico, bueno, desarrollo económico, finanzas, gestión de prácticas internas, como les comentaba hoy, política de proveedores, ahora también hay certificaciones respecto a comprar local. Por ejemplo, si yo tengo una planta que fabrica alimentos y para que a mí me lleguen todos los insumos necesito de 50 camiones que vienen de a 7.000 kilómetros, mi alimento genera muchísimo carbono en esos traslados de los alimentos, de los insumos. Entonces, lo que hacen las empresas ahora es buscar proveedores cercanos para reducir sus huellas de carbono. No siempre puede ser que haya, pero sí puede ser que haya algunos. Entonces, yo ya reduciendo la cantidad de camiones que vienen a mi planta o los kilómetros que esos camiones hacen para llegar a mi planta son menores, yo ya estoy haciendo un impacto positivo respecto a la huella de carbono. Entonces, son cuestiones que hay que repensar antes, quizás ni pensábamos. Bueno, yo le compro al proveedor toda la vida que está a 300 kilómetros, no pasa nada, no hay problema, listo. Ahora, esos 300 kilómetros generan gases de contaminantes. Y eso también se mide. Entonces, si yo puedo tener un proveedor con la calidad similar, cercana, me convendría empezar a usar ese justamente para reducir la cantidad de emisiones que produce mi alimento en su fabricación. Avanzamos un poco más. Estamos llegando casi al final. Reglamentos técnicos vinculados, fíjense, a la protección del ambiente, que aplican alimentos y bebidas, notificados a la OMC en los últimos años, 2023-2024. Fíjense, Brasil es uno de los países que mayor cantidad de reglamentos técnicos tiene en todas las disciplinas, alimentos no es la excepción, un mercado muy exigente respecto a el cumplimiento de estos estándares y normas técnicas, por supuesto. Lo sigue Ecuador, lo sigue Colombia, El Salvador, Argentina, Perú, Costa Rica, Chile, República Dominicana y Guatemala. Después, si quieren, me mandan un correo y yo les puedo compartir las bases de datos. Estas están citadas en el pie de las imágenes, para que ustedes también puedan consultar y puedan buscar sus países, puedan ver en qué estado está cada uno, qué están haciendo, qué están notificando, por dónde van los temas, ¿no?, de certificaciones. Bueno, fíjense, las últimas notificadas de estos países, seleccionadas, obviamente, son muchas. Brasil, el 10 de abril notificó a la OMC un reglamento técnico respecto a la calidad de las hamburguesas. O sea, qué contenido tiene que tener esa hamburguesa para poder ingresar al mercado brasilero y que se le exige a todas sus fábricas de hamburguesas también. En marzo del 24, o sea, ahora, hace menos de 3 meses, requisitos sanitarios aplicables a los preparados para lactantes, o sea, las leches maternales,
y los tipos de leche que usan los bebés y los niños, la leche de fórmula. Este reglamento técnico lo que busca es, eh, o sea, mejorar la calidad de estas fórmulas, estableciendo los contenidos mínimos de cada una de las sustancias que los conforman. Perú, fíjense que empieza a permitir a los productores importados el uso de adhesivos en las etiquetas de los frascos con advertencias publicitarias. Y habrá que ver qué tipo de producto es que se le requiere de una etiqueta con una especial advertencia de una publicitaria. O sea, pueden ser algo que no va bien a la salud, que tenga la etiqueta que tiene mayor contenido de sodio, que tenga, no sé, cantidad de azúcar, lo que fuera. Chile, 21 de marzo del 24, regula la entrega de plásticos de un solo uso, lo que le decía hoy, envases. Otro mundo por explorar son los envases. Ahora, si yo le exportaba a Chile hasta el año pasado de una manera, me va a empezar a exigir el cumplimiento de esto que no sea plástico de un solo uso. Colombia, revisión de aspectos tecnológicos para cumplir con las metas de la categoría de salsa de soja y mostaza respecto al contenido de sodio. Este reglamento lo que busca es que tengan cada vez menor cantidad de sodio estos productos que se venden en góndola. Entonces, fundamental que si exporto estos productos, también había mostaza, ¿no? Salsa de soja y otras más, que si yo usaba tanta cantidad de sodio en la elaboración, ahora ese sodio, si supera este umbral, no va a poder acceder al mercado colombiano. Entonces, fíjense cómo por cada producto empiezo a tener yo ya cada vez más reglamentaciones. Bueno, desafíos a futuro. No se desanimen, tenemos mucho por hacer, podemos trabajar de manera incansable para que a ustedes les vaya bien, pero fíjense cuál es el desafío que tenemos hoy en estos ejes de trabajo, ¿no? Armonización de normas y reglamentos es uno de los problemas que tenemos, que hay organismos ya trabajando, pero por áreas temáticas o por ejes. Tenemos también la adaptación al cambio climático. Fíjense que la forma de producir hasta ahora impactó de manera negativa sobre los ecosistemas, la biodiversidad, y esto también impacta en la cadena de alimentos. O sea, si yo tengo los suelos ácidos, no voy a poder usarlos, si tengo el agua contaminada, no voy a poder usarla, entonces mis propios recursos empiezan a verse ya afectados, mis recursos para la producción, ¿no? Mis factores productivos ambientales empiezan a verse afectados por el cambio climático. Entonces, tratemos de revertir esta cuestión. No va a ser cada vez más caro producir. Innovación y sostenibilidad fundamental. Un desafío es cómo incorporamos nosotros estas tecnologías que son muy caras y para las pymes es mucho más caro, obviamente. Seguridad alimentaria también, garantizar la seguridad alimentaria mientras se cumplan con todas estas regulaciones ambientales. Mientras yo voy cumpliendo todo este estándar, tengo que seguir produciendo. Entonces, esta dicotomía, ¿no? Bueno, no puedo parar la planta para dentro de 2 años haber cumplido el estándar. Yo tengo que seguir produciendo mientras voy adecuando, lo cual también es un equilibrio complicado. Regulaciones sobre plásticos, esto hay que salir a estudiarlo y a interiorizarse en cómo en los países, en qué estado está, porque están todos trabajando en estas cuestiones, y todos buscan reducir el plástico a un solo uso, lo cual hay que pensar nuevas formas de embalaje, nuevas formas de envase, de qué manera va a que ponerse creativos ahí y buscar una forma que sea sostenible. Regulaciones más estrictas, como vimos, de norma se pasó, de estándar se pasó a norma, de norma a reglamento, cada vez es más estricto el cumplimiento, más exigencias, más certificación, más costo también, porque certificaciones se pagan. Entonces, ahí habría que pensar alguna manera, bueno, de trabajar entre empresas en comunes para certificar todas juntas, tratar de reducir nuestros costos que vamos a tener que asumir para seguir siendo competitivos. Impacto en las políticas comerciales, fíjense que estas políticas también son proteccionistas en ciertos casos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder sortear estas políticas proteccionistas que están aplicando los países a través de estos reglamentos? Si sigo impulsando mis exportaciones a ese destino, o realmente digo, bueno, no me ajusto más a esto y empiezo, viro y me voy a otro destino que sea menos exigente, rezando de que no se ponga en un tiempo no muy largo a ponerse exigente también él. Y por último, el crecimiento de la población y demanda de alimentos. Esto es un dato de las Naciones Unidas, que sabemos que la población mundial sigue creciendo y que cada vez esto ejerce más presión en la fabricación de alimentos, entonces en la producción de alimentos, con lo cual por ahí también ver la forma de que esta generación de mayor cantidad de alimentos no erosione, no mate mi recurso natural, porque si yo pierdo recurso natural no voy a poder seguir produciendo. Esto parece muy oscuro, pero ahora vamos a lo lindo, que son qué soluciones podríamos empezar a pensar desde estos lugares, ¿no? Que estamos todos vinculados, empresas de diferentes países, viendo la forma de, bueno, estamos en estos temas,
Podemos empezar a trabajar como empresas, o sea, las empresas pueden empezar a proponer a sus gobiernos la creación de estos reglamentos, las revisiones de estos reglamentos, también justamente para competir en igualdad de condiciones. Fíjense, si un país no aprueba una norma, un reglamento técnico, y mi país vecino lo tiene, yo soy menos competitivo. Entonces a mi mercado voy a ingresar mercaderías de menor calidad. Entonces es importante que juguemos todas las mismas reglas. Ya la OMC, la ISO, Código de Alimentos están trabajando. Para nosotros podemos también llevar esta bandera y decir, bueno, gobierno, necesitamos esta cuestión, esta otra, ver esto, lo que fuera. Como agilizar esos diálogos, ¿no? Que son necesarios siempre para estas cuestiones. Solo no podemos hacer la diferencia, necesitamos hacerla en conjunto. Adaptación al cambio climático, acá también buscar formas sostenibles de producir, desarrollar. Y acá hay muchas certificaciones, por ejemplo, estas ISO que veíamos al principio, que es sostenible, podemos empezar a pensar, bueno, que no son tan caras, son bastante generales. Podemos empezar a pensar, bueno, de empezar a adaptarme al cambio climático, pues también me sirve a mí para que mis recursos sean más duraderos. Innovación y sostenibilidad, también. Invertir en tecnología, crear incentivos financieros, esto más para la parte pública, pero podemos pensarlo. También, bueno, con los ayuntamientos, los productores locales, de qué manera podemos trabajar en la tecnología de manera grupal. Seguridad alimentaria y salud pública, acá, mejorar los sistemas de trazabilidad y vigilancia, eso siempre se puede hacer. Necesito un área específica para estas cuestiones siempre. Mañana vamos a hacer también esto. O sea, no puede ser el dueño de la empresa que también esté atrás del certificado o de la norma técnica. Como tenemos un área de comercialización, un área de marketing, un área de comercio exterior, entonces tenemos un área de cumplimiento de estándares. O sea, es fundamental que una persona esté con esto permanentemente atrás de este tema. Si lo tomamos, lo dejamos, no nos va a resultar, no va a parecer caro, nos parece aburrido, y lo dejamos. Y esto es pérdida a futuro, pérdida de chance a futuro. Regulaciones sobre plástico. Buscar, obviamente, embalaje alternativo y sostenible. Establecer sistemas eficientes de reciclaje y gestión de residuos. También sé que muchas empresas lo hacen, muchas lo pueden hacer mejor y muchas pueden empezar a hacerlo. Regulaciones más estrictas. Esto, buscar también que los bancos tienen financiamiento muchas veces para el cumplimiento de estos estándares o certificaciones. Y más acá en Argentina hay varios bancos que ofrecen líneas para adecuar la forma de producción a estándares internacionales, con lo cual, bueno, eso es una herramienta interesante para poder explorar también. El impacto de las políticas comerciales, acá también promover el libre comercio. Mañana vamos a ver también un poquito de los acuerdos comerciales, qué alternativas nos dan frente a esto, buscando reglas claras y siempre persiguiendo objetivos de sostenibilidad ambiental y el crecimiento de la población, esto que es fomentar la producción y consumo de alimentos sostenibles, mejorar la eficiencia en la cadena de suministro y reducir los desperdicios de alimentos. Estoy en tiempo, acá dejo mi imagen con, obviamente, mi agradecimiento, mis datos para lo que necesiten. Me pueden mandar un correo si quieren, todos los que están conectados. Con paciencia les voy respondiendo por uno, lo que necesiten, los enlaces, la información, el PowerPoint. Es un camino que hay que empezar a transitar. Yo es un tema que vengo persiguiendo hace tiempo. Me encanta. Me apasiona el tema de los reglamentos, las normas y lo demás. Así que quedo a disposición para lo que necesiten. Lautaro, muchísimas gracias, súper didáctica, clara la presentación. Ya ahí estamos viendo una lluvia de corazones y de aplausos, así que entiendo que lo que te digo también es extensivo a todos los Gracias. participantes. Nos encantó súper, súper, súper claro. Es demasiada información, lo sabemos, pero lo explicaste de manera súper sencilla para que todos lo podamos entender. Hay un par de preguntas. Hay una que se repite bastante y voy a tratar como de simplificarla, porque acá Rocío López nos pregunta, Dilia, Ana nos pregunta. Básicamente las preguntas siguen la misma lógica que nos preguntan, ok, ¿cómo yo puedo saber específicamente el país de destino al cual yo quiero llevar mi producto? ¿Qué reglas aplican en ese mercado? ¿Hay una forma de encontrarlo fácilmente, algún repositorio o algo donde yo pueda saber eso? Sí. Si quieren les comparto, déjenme buscar en el chat, y se los mando por el chat. Hay una base de datos súper interesante de la Organización Mundial de Comercio, que tiene, o sea, cada país, cuando crea su regla técnica, tiene la obligación de notificar a la OMC. Entonces la OMC es quien concentra toda la información a nivel global. Entonces hay una página que yo puedo poner Brasil, alimentos 2024 y me va a saltar todo el listado. Después yo debería buscar uno por uno qué tipo de alimento, bueno, ahí con la búsqueda ¿no? un poquito más fina. Déjenme que lo busco un segundo y se los comparto. Y si no, se los mando después, para no perder tiempo ahora,
Te lo paso, Luciano, a vos si querés el enlace y vos se lo Bueno, compartís a ellos. nosotros siempre al final de la semana vamos a estar mandando Pero sí hay forma los de... materiales, así que ahí cualquier cosa, si no llegamos a verlo Hay hoy, dos, sí lo mandamos a todos por correo. hay dos enlaces. Te voy a compartir ese y el de estándares. El de estándares es de la ITC, de International Trade Center, que ellos relevaron todos los estándares por producto y por país. Entonces hay infinidad y hay que buscar por sector. Bueno, tiene su forma de búsqueda media compleja, pues es muy finita, pero se los comparto para que puedan investigar y explorar un poco para que vayan entrando en tema de lo que necesiten. Espectacular. Y se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacer una pregunta más que nos dejan acá en el chat y que es algo que vos mencionaste como uno de los desafíos. También ahí hablamos algo de las soluciones al final. Pero nos dice William que a veces hoy en día las reglas están siendo cada vez más amplias, más estrictas para poder meter nuestros productos en el mercado internacional. Y a veces poder cumplir con estas reglas o estándares es mucho más costoso y sobre todo a veces, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas de países en vías de desarrollo con respecto a países desarrollados. ¿Hay algo que se está haciendo para tratar de apoyar a países en vías de desarrollo que puedan certificarse alguna actividad? Mira, por ejemplo, la Unión Europea tiene líneas de crédito, lo sé. Hay que ver después si los requisitos aplican para todos, ¿no? Pero sé que son para empresas que no son europeas y que exporten actualmente a la Unión Europea. Entonces, para ajustarse, por ejemplo, a estándares que ellos exigen. Porque claro, a ellos también les interesa que cumplan por abastecerse de insumos, con lo cual no van a dejar a la vera del señor, sino que, bueno, están ayudando. Los bancos, generalmente los bancos nacionales o los bancos de comercio exterior, también promueven líneas de crédito para pymes, micro, medianas. Después, si quieren, puedo compartir también los enlaces de algunos bancos que yo sé de Argentina, no sé de otros países, pero podemos investigarlo. Pero las pymes tienen como estas herramientas, no siempre, como que son un poco más flexibles para líneas de crédito y estas cuestiones. También, bueno, tienen los programas de la certificadora ISO, que ahí tienen como precios preferenciales según la cantidad de empleados, bueno, tienen como sus variables. Por eso les decía yo, las normas ISO son las más comunes, más conocidas, y quizá para empezar a explorar este camino sería bueno no irme a un estándar súper elevado de una, porque me va a llevar mucho tiempo adecuar mi planta. Ahora, algo que yo pueda ir haciendo a poco, revisando procesos, esas cuestiones, podría ser interesante las normas ISO como un camino para pymes, ¿no? Para empezar a transitar este camino. Total, espectacular. Bueno, Lautaro, llegamos a la hora, así que te agradezco nuevamente. Ahí Lautaro dejó también sus datos de contacto, así que o pueden contactarlo. Si a alguien le quedó alguna pregunta sin responder, me la pueden también enviar a mí por correo y lo resolvemos. Y como dijo recién Lautaro, nos va a estar compartiendo unos enlaces que nosotros le vamos a estar mandando a todos por correo junto con las grabaciones de toda esta semana, así que no se preocupen. Te agradezco enormemente, Lautaro. Y yo voy a hacer un aviso parroquial pequeño, que es una de las principales preguntas que nos hacen es ¿dónde ver las grabaciones? Acá están los links a donde vamos a estar dejando las grabaciones al final de esta semana, cuando ya estén todas las sesiones, que ya es mañana, así que van a poder acceder y las vamos a estar mandando por correo, así que no se preocupen, nosotros tenemos el correo de todos ustedes y van a estar recibiendo en su mail las grabaciones. Después, como saben, este ciclo de capacitación virtual se da en el marco de la rueda de negocios que casualmente va a tener lugar la semana que viene en la Amazona brasilera, en Manaus, que es la edición número 12 ya de esta rueda de negocios del sector de alimentos y bebidas. Si alguno de ustedes va a asistir, no se olviden de pasar por el stand de Conecta Américas para cualquier consulta, cualquier duda, pueden acercarse ahí, que vamos a estar presentes. Estas ruedas de negocios y ferias comerciales son oportunidades únicas para conectarse con el mercado global, hacer networking, establecer relaciones comerciales sólidas. Y si alguno de ustedes no puede asistir, los vamos a mantener informados a través de nuestras redes sociales, vamos a transmitir en vivo todas las conferencias y los paneles que se den ahí presencialmente para que también ustedes puedan acceder a todo ese contenido súper valioso que se va a estar generando ahí en Manaus. Y nuestros canales de WhatsApp para que ustedes se mantengan informados. Los tenemos ahí en español, en inglés y en portugués, 3 canales diferentes en cada uno de los idiomas. Así que si quieren saber todo lo que se está viniendo, tenemos nuevos cursos, nuevas charlas, nuevos webinars, nuevas herramientas que vamos a estar lanzando. Así que si quieren estar al tanto de todo lo que vamos a estar lanzando, aquí están los canales de WhatsApp de Conecta Américas en los 3 idiomas. Y por último, les dejo los canales de contacto con Conecta Américas. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta por los certificados, si no los reciben cuando los lancemos, o las grabaciones, o lo que sea, pueden escribirnos ahí.
Así que eso es todo. Te agradezco nuevamente, Lautaro. Nos vemos de nuevo mañana, así que a la misma hora los esperamos a todos. Vamos a estar de nuevo con Lautaro profundizando aún más en esta temática. Así que hasta mañana, que es la última sesión de esta semana de capacitación. Gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan buen día. Adiós.